Hola, bienvenida y bienvenido. Pues esta es nuestra sexta clase del curso multimedia 3Ws amorconsciente.es. Hoy vamos a hablar de los condicionamientos. Bienvenidos todos. El tema de los condicionamientos es un tema muy amplio que abarca muchos aspectos de nuestra vida. Curiosamente, justo antes de darle al play pensaba que hace poco vi en algún sitio comentado que los científicos descubrieron o analizaron que el 90 y bastante porcentaje de nuestras decisiones, de lo que hacemos o dejamos de hacer, tiene que ver con partes de nosotros que están condicionadas, no con una elección consciente, uh, razonada o digamos en la consciencia, sino de una manera automática o semiautomática. Entonces vamos a intentar arrojar un poco de luz a estos aspectos que llamamos condicionamientos que ocurren de manera automática o semiautomática. ¿Y por qué nos interesa hablar de los condicionamientos, no? Porque realmente puede llegar a tener una repercusión de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y que si yo quiero cambiar algo en mi vida, pues tendré que echar un vistazo a qué tipo de condicionamientos gobiernan, estructuran mi realidad subjetiva personal. Los condicionamientos en su esencia son una especie de mecanismos que me permiten interactuar con la vida sin necesidad de estar en contacto con la realidad objetiva. Es decir, como que me crean una postura ante la vida, me generan una postura. Son una manera cristalizada, fruto de la repetición, una manera cristalizada de responder ante las distintas cosas que la vida me trae, sin necesidad de permanecer abierto y entrar en interacción directa. Es como entrar en interacción con la realidad objetiva a través de un filtro, a través de unas gafas, como una tintura intermedia. Uh-huh. Y esos condicionamientos no son, en la mayoría de los casos, no son fruto ni del azar ni de cuestiones puntuales, sino que son procesos que son muy repetitivos, muy reglados durante mucho tiempo, que generan esa estructura interna de desconexión respecto a la realidad objetiva. No todos ellos tienen que implicar desconexión respecto a la realidad objetiva, porque yo, por ejemplo, y podemos ya empezar a hablar de ello, tengo unos condicionamientos a nivel físico que lo que hacen es me limitan, tengo límites, tengo limitaciones, por ejemplo, la limitación de ser bípedo, por ejemplo. Uh-huh. ¿O qué otras limitaciones? O no es una limitación, no es una limitación en sí, sino que nos ha posibilitado pues utilizar las manos muchísimo más libremente que cualquier otro animal. Pero que sí que estamos condicionados, que por ejemplo pues no podemos estar bajo el agua más de un tiempo determinado porque necesitamos respirar aire de nuestro entorno, ¿no? No podemos captar el oxígeno del agua como los peces. Cosas muy obvias, pero en las cuales no reparamos nunca. Entonces, esto sería un tipo de condicionamiento que no vamos a ver ahora. Ahora estamos hablando del condicionamiento del entorno sociológico, el que nos es dado por dónde crecemos, por dónde nacemos. Y es una cosa pues que si nos paramos a pensar es súper accidental que yo pues haya nacido en Francia, haya crecido en Francia y haya recibido todo el condicionamiento sociológico que supone ser chica francesa en tal tipo de familia, etc, ¿no? Eso significa, lo que estamos diciendo es que básicamente son cuestiones, los condicionamientos que provienen del entorno. O sea que nos empapamos de los condicionamientos a medida que vivimos desde pequeños en nuestro entorno. Y esos condicionamientos son de muy diversos orígenes. Y muchos de ellos son tremendamente útiles y nos sirven muchísimo. Por ejemplo,
no sé, lavarme los dientes o comer o cosas muy prácticas, ¿no? Hay muchos de los condicionamientos que tenemos que se basan en un sentido del placer y del gusto y de la consciencia sobre los cuales podemos sencillamente elegir si hacerlos o no, pero los elegimos hacer porque en general o bien los necesitamos o bien sencillamente nos gustan, ¿no? Nos sientan bien. Sin embargo, aunque yo tenga este condicionamiento de comer todos los días, puedo elegir un día no comer, ¿no? Ahí tengo libertad para elegir si lo hago o no. Otra cosa muy distinta son los condicionamientos que son más de carácter psicológico, de carácter emocional, incluso de carácter espiritual o, como tú decías, de carácter sociológico, que de repente me encuentro reaccionando al comentario de alguien, me encuentro reaccionando ante algo que veo, ante algo que leo en la prensa, ante algo que me llega, ante un input, y no tengo ningún control. No he tenido ningún control sobre esa reacción. Esa reacción ocurrió. Ahí hay un condicionamiento que es de otro tipo, que yo no elijo. No es algo que necesariamente me guste que pase. Que yo me encuentro con alguien que piensa, por ejemplo, diferente de mí, y cuando expresa su opinión yo le salto a la suya con la mía, ¿no? Eso podría ser un ejemplo, ¿no? O sea que es muy diferente cuando estamos, digamos, no estamos eligiendo funcionar o no funcionar según el condicionamiento. Cuando yo elijo, como ha dicho Marco, pues por ejemplo, elijo lavarme los dientes, también veo que puedo elegir no lavarme los dientes. Y ahí pues me siento libre, sé que tengo ese condicionamiento, pero que, bueno, en base a mi experiencia, a mi historia, a mis conocimientos, pues elijo lavarme los dientes al final, ¿ok? Pero que no supondría ningún problema, entre comillas, pues no lavarme los dientes, lo podría hacer. Otra cosa es cuando un condicionamiento no me deja elegir, es decir, por ejemplo, cuando, bueno, no sé poner un ejemplo ahora, lo voy a explicar de forma genérica. Cuando o bien reacciono de acuerdo a ese condicionamiento, funciono según este condicionamiento, pero también hay que tener muy en cuenta que a veces, a pesar de que nos podamos pensar que nos rebelamos al condicionamiento, en realidad lo que sucede es que nos vamos al otro extremo. Como que es como un péndulo, ¿no? Funciono según el condicionamiento o funciono en oposición al condicionamiento, con lo cual en realidad no estoy eligiendo. Es un juego muy básico, es el pro y el anti. El pro tal cosa o el anti tal cosa. Entonces, a mí lo que me gustaría explicar sobre los condicionamientos es que estos condicionamientos de los que hablamos, que puedes encontrar en tu vida que te limitan o que estrechez tu vida, muchas veces tienen que ver con una mecánica de refuerzo del placer o de huida del dolor. Entonces, cuando éramos pequeños, se reforzaba en nosotros, fruto pues del estilo de educación que era contemporáneo, era la idea de, como a los perros, ¿no? Que se les refuerzan las actitudes positivas con una galleta y se les castiga frente a las actitudes negativas, pues de diferentes formas. Sí, se iba a decir, el típico castigo-premio. Sí, premio, el mecanismo premio-castigo, que consigue justamente que nuestra manera de responder se acople y se adapte al entorno, pero basando esa adaptación a un fuerte dolor emocional subyacente. Es decir, lo que ata mi conformidad al sistema del entorno, al sistema social, político, económico, espiritual, etcétera, etcétera, y todo el largo etcétera que queráis, de género, sexual, todo lo que ahí quepa, lo que me ata a ese ambiente es un dolor que yo experimenté. Entonces, cuando se trata de lo del pro y el anti, en realidad yo puedo estar reaccionando frente a ese dolor interno de dos formas.
o bien alguien en mi vida diaria o algo en mi vida diaria detona ese dolor que hay ahí, entonces yo respondo de la manera condicionada en la que se me enseñó. Es como el ratoncito de Pavlov, el del experimento, o El perro. el perro de Pavlov, la campanita, y enseguida ya la asocia y se piensa que es la hora de comer. O bien hago eso, o bien hago lo contrario, pero sigue siendo un proceso reactivo basado a nivel mental sin explorar el dolor subyacente que hay, que es, sé que estoy condicionado, pero me jode estar condicionado, entonces voy a irme al otro lado y voy a ser anti no condicionado. Entonces, si hasta ahora estaba condicionado a ser del partido X, ahora voy a ser antipolítico, o voy a ser del partido contrario, o voy a... Sí, cosas así. cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasamos por alto? ¿Qué es lo que no se explica? ¿Qué es lo que no se investiga? El dolor que hay subyacente. Sería un núcleo de dolor que hay aquí, que puede permanecer durante mucho tiempo retenido ahí dentro. Vamos a llamarlo dolor. Dolor. Y este dolor, a medida que se repite en nuestras vidas, con pequeñas cositas, con pequeñas miradas, con pequeños gestos, con pequeños castigos y recompensas, lo que va generando es un pro ciertas actitudes y un anti ciertas otras. O sea, que nuestra experiencia, la experiencia vivida y condicionada por el entorno, está como fusionada a un cierto tipo de emoción, o de placer o de dolor. Y lo que hacemos es Y básicamente... refuerza sí. ese condicionamiento. Y lo que hacemos es básicamente, como un péndulo, movernos entre el pro y el anti. Entre el conservador liberal, entre el ateo y el creyente, entre... o no, o depende. Depende de cómo de fuerte y cómo de efectivo ese condicionamiento resulta ser en nuestra vida. Podemos perfectamente pasarnos todo el tiempo en un plano, en un tema, en el pro, o cambiando de uno al otro. Y luego sí, luego anti. Y luego volver al pro. O sea, muchos hippies de los años 70 o así, pues a la adolescencia como que se volvieron anti. Y luego sobre los 40, 45 volvieron a ser como los papás, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, los que tenemos hijos, podemos ver que muchas cosas que dijimos, esto nunca lo haré como mis padres. Y cataclum, tal cual como los papás. Entonces, bueno, son cosas que realmente nos marcan. A mí, la verdad es que una vez leí un artículo, bueno, esos experimentos locos que hacen los científicos a veces, que tenían unos chimpancés en una jaula y había un plátano arriba y tenían que subir una escalera para coger el plátano. Entonces, cuando el chimpancé, el experimento hicieron lo siguiente. Cuando un chimpancé subía a coger el plátano, el resto de chimpancés que estaban abajo los mojaban con agua fría, creo. Bueno, no me acuerdo exactamente qué tipo de estímulos o acción hacían, pero que era desagradable, desde luego, para el resto de chimpancés. Entonces, al cabo de un rato, cuando un chimpancé se subía a la escalera, los otros iban a por él y desde luego no le dejaban subirse. Le metían una paliza. Sí, le metían así por decirlo, una paliza. Y entonces, poco a poco fueron cambiando los chimpancés y consiguieron demostrar que al cabo de, pues no sé cuánto tiempo, la verdad es que no me acuerdo de estos detalles, pero una vez renovados absolutamente todos los chimpancés, o sea, ningún chimpancé en aquella jaula experimentó la ducha fría de cuando uno iba a coger el plátano, pero se seguían comportando de la misma forma. O sea, que realmente los condicionamientos son generacionales. Exacto. Y se transmiten dentro del grupo, ¿no? Del grupo, de la tribu. Tienen muchísimos distintos orígenes, pueden ser individuales, pueden ser colectivos, pueden ser, como tú dices, Caroline, transgeneracionales.
pueden ser condicionamientos dentro de una misma familia, fuertemente arraigados, porque mi familia era judía, o porque mi familia era rusa, o porque mi familia era del comunismo, o porque mi familia era de este bando político, o fue libertaria, o porque, yo qué sé. porque fue lo que fuese, hay unos fuertes condicionamientos ahí anclados. Entonces, ¿en qué interesa saber sobre esos condicionamientos? Interesa saber en qué medida me hacen o no vivir la vida como un autómata. En qué medida hacen o no que yo en realidad no esté viviendo mi vida. Es decir, que el condicionamiento me viva a mí. Que yo sea como una especie un poco de marioneta que va un poco lanzada dependiendo de los estímulos que hay fuera. Y eso ocurre siempre que yo no estoy dispuesto ante los condicionamientos a investigar cuál es mi péndulo, es decir, cómo me estoy moviendo del pro al anti, y sobre todo cuando no estoy investigando el dolor subyacente que hay. Porque en realidad lo que yo estoy haciendo, moviéndome entre el pro y el anti, es muchas veces evitar sentir el dolor que hay debajo. Entonces, esa es la causa por la que yo me muevo de un lado al otro, ¿no? Puede que, por ejemplo, yo esté en presencia de alguien con unas ideas un poco distintas a las mías, pero con una enorme seguridad. Y entonces yo me sienta a su lado, sienta dolor, ¿no? Me sienta a su lado pequeñito, como que no valgo, como que mira qué persona tan inteligente, que sabe tanto, y puede que por un lado le idolatre, puede que le ponga ahí en un pedestal súper que es no sé quién y que es no sé cuánto, o puede que le luche. Puede que empiece con él, ay no, porque tú no tienes ni puta idea, porque no sé qué, porque tus opiniones, porque no sé cuánto. Pero sí. ¿cuál es la raíz? O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me está moviendo a moverme tanto en un sentido como en el otro? Eso es a lo que estamos intentando apuntar aquí. Que quizás no es tan importante el resultado final, digamos, de momento para nuestra investigación. No es tan interesante fijarse en lo que hago arriba, si soy pro o soy anti, sino por qué soy pro, por qué soy anti, para qué soy pro, para qué soy anti. ¿Qué buscamos, no? Porque ¿Qué intento conseguir con eso? Sí, a veces queremos conseguir algo, ¿no? Siendo pro o anti. Pues, hombre, desde luego conseguimos una identidad. A la realidad subjetiva ya decíamos que nos da una identidad, una pertenencia a un grupo, por ejemplo. Nos cristaliza, nos sedimenta, nos vuelve... Los condicionamientos, al cabo de mucha repetición, se vuelven patrones súper cristalizados, ¿sí, Marco? Sí, especialmente si no los ponemos bajo observación, si no los ponemos en cuarentena, digamos. Si no los ponemos en cuarentena y sencillamente son como sencillos programas que se ponen en marcha y actuamos desde ellos, lo que hacen es que se refuerzan hasta el punto en el que se convierten en señas de identidad, de nuestra identidad, de tal forma que cuando ese sistema es puesto bajo sospecha o bajo investigación, sentimos que somos nosotros los que estamos siendo puestos bajo sospecha o bajo investigación. No tenemos la capacidad de darnos cuenta de que una cosa es lo que estamos pensando o la cosa con la que más o menos estamos de acuerdo, no lo diferenciamos de nosotros mismos. No hay como esa separación. Y eso, como digo, muchas veces se debe al dolor que hay debajo de todo este montaje. Porque claro, puede que yo no me acuerde de eventos súper dramáticos y específicos que me condicionasen, que fuesen fuertemente traumáticos, pero basta que fuesen pequeñas cositas que se repetían cada día que llevaban aparejada una pequeña carga de estrés. Tenía que pasar por al lado del colegio, cuando iba al colegio, por un pequeño callejón que siempre había menos luz y me daba miedo. Y vale, entonces ¿qué pasó? Que ahora me encuentro que cuando camino por la calle en Barcelona o me voy a algún sitio y veo un callejón y digo, ay, pues quizás por aquí podría atajar. Ay, no. me voy corriendo, ¿no? Que no es importante, bueno, ok, vale, pero si realmente lo es y si realmente está decidiendo por mí, pues ahí sí que me veo fuertemente limitado, ¿no? Fuertemente condicionado a ir hacia una dirección específica. Y justamente una de las cosas que
en este tipo de mundo que estamos creando entre nosotros ocurre es que un poco todo el mundo pugna por influenciarnos, ¿no? Todo el mundo pugna por condicionarnos hacia ciertos objetivos, ¿no? Hacia ciertos logros de otras personas. Es decir, que si tú no estás eligiendo qué es lo que tú quieres en los diferentes planos de tu vida... Elegirán por ti. Eligen por ti. Eso está claro. Está claro, Elige sí. por ti o la tradición, o elige por ti tu familia, o elige por ti tu religión, o elige por ti quien sea. Y no estamos queriendo decir con esto de que no tengas por qué tener una religión o una tradición o... No, lo que estamos queriendo decir es que si eso no es una cuestión que eliges realmente voluntariamente y no huyendo de este dolor que hay debajo, si no estás huyendo de ese dolor porque lo tienes totalmente aceptado, fantástico. Sí, yo creo que realmente cuando tengo un condicionamiento el cual no veo que no tengo elección, es decir, que o bien soy pro o bien soy anti, es que ahí tengo un dolor. Cuando tengo un condicionamiento que yo puedo elegir de hacerlo, no hacerlo, pro, anti, realmente no importa para mí, entonces ahí en general es que no hay dolor, no hay una herida asociada, fusionada con ese condicionamiento, ¿no? Entonces es ir viendo, pero realmente cuando Marco dijo eso de que eligen por nosotros, es que hemos llegado a unos extremos, o sea, por ejemplo, nosotros que ahora mismo estamos alimentándonos o intentando alimentarnos pues de una forma mucho más con ingredientes lo más naturales posibles, pues cuesta muchísimo, o sea, realmente nos han definido cómo nos hemos de alimentar, han invadido los supermercados, hipermercados, mercados, todo tipo de tiendas de alimentación con hidratos de carbono. Y yo no quiero hidratos de carbono, ¿no? Entonces, realmente nos condicionan. IKEA nos ha condicionado a cómo tenemos que tener nuestra casa. O sea, que todo el rato, de forma realmente muy directa, aunque no lo estemos viendo, nos condicionan. Y es todo ese paquete de creencias, ¿no?, que realmente vale la pena revisar. Yo me doy cuenta cuando me polarizo, porque esto no deja de ser una polarización, cuando me polarizo, cuando con una postura específica me pongo o enfrento cualquier cosa, ¿no? Es como, ahora tengo esta ideología y entonces esta ideología la uso para todo. Es como una especie de molde para las galletas. Y entonces intento hacer que dentro de ese molde encaje todo. Y justamente una de las señales que me pueden ayudar a darme cuenta si estoy o no condicionado es justamente la apertura que tengo para permitir entrar información a la vez que me mantengo sanamente abierto, a la vez que me mantengo sanamente dispuesto a dejar entrar distinta información, distintas personas, distintas situaciones, y ver en qué medida resuenan o no conmigo, ver qué hay de verdad en ellas y qué no, porque quizás no es tanto que alguien tiene la verdad absoluta, cosa que es muy, 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 muy difícil, improbable y básicamente imposible, sino que muchos de nosotros tenemos fragmentos de ella, ¿no? Y hay aspectos que se encuentran realmente escondidos en los detalles, las cosas importantes, ¿no? Que las cosas que me pueden ayudar a mí a estar en contacto con mi verdad y mi interacción directa con la realidad objetiva, pues es como decía Caroline, ¿no? Está en el quinto mostrador de todo el supermercado, ahí está el producto que a mí realmente me hace sentir bien, lo que realmente me vendría bien a mí consumir. ¿Qué pasa? Que justamente todo el resto está lleno de cosas que quizás yo no necesito y que sin embargo sí estoy condicionado a consumir. Entonces, ¿qué necesito yo para llegar al supermercado, a esa quinta hilera, a esa estantería y coger eso que necesito? Primero, saber quién soy yo, ¿no? Saber qué es cuáles son mis necesidades, cómo funciono, qué es lo que me han condicionado a querer comprar cuando entro en ese supermercado, qué es lo que me han intentado vender, qué es lo correcto, qué es lo normal, qué es lo cool,
qué es lo, no sé, qué es lo espiritual, lo que sea. ¿Qué tipo de autoimagen nos transmiten, ¿no? A través de cierto tipo de categorías de productos, porque hay productos para gente joven, ¿no? Para gente cool, para gente que se mueve, que tiene éxito, ¿no? Hay productos para gente más mayor, productos para niños. Todo eso está basado sobre el dolor de la vergüenza. Totalmente. De yo ver un anuncio y yo sentirme respecto a esa persona irreal, maquillada y hecha con Photoshop y hiper retocada, para yo sentirme totalmente ridículo y pequeñito en comparación a esa persona y reforzar en mí la sensación de humillación que ya tengo desde el colegio, desde cuando era pequeño, en el que todo el rato me sentía comparado, me sentía que tenía que competir O llegar, a ser algo distinto de lo que ya soy, ¿no? Que en realidad es muy neurótico, ¿no? Entonces, eso alimenta en mí ese dolor, esa insatisfacción, y para aplacar esa insatisfacción, ese dolor, lo que hago es me posiciono, consumo o no consumo, me vuelvo antitaurino o protaurino o lo que sea, lo que sea. No necesariamente me mantengo en una relación directa con la realidad objetiva en el momento presente tal cual ocurre, y veo que hay momentos en los que la caza, por ejemplo, de animales es adecuada y es positiva, mientras que en otros momentos no lo es. No, tiendo a condicionadamente meter todo, coger al niño con la bañera, el agua y todo y tirarlo todo por la ventana. No discierno. O sea, la capacidad de usar la mente de la manera sana, de la manera en que hay un discernimiento, se ve totalmente nublada debido al condicionamiento, debido específicamente al dolor emocional que subyace al condicionamiento. Como me duele, rápido quiero posicionarme en algún sitio. Sí. Es evitar la incomodidad. Y el no saber, la inseguridad, todo eso es incomodidad. Entonces, Justo, básicamente es evitar incomodidad. Porque ahí nos encontramos en el limbo de que si yo empiezo a poner en cuestión este y este, los dos, me empezaré a dar cuenta de que en realidad aquí hay algo por debajo que puede ser interesante de investigar, a la par que aquí no sé. Yeah. Solo sé que no sé nada. Sería algo así, ¿no? Y entonces, ¿qué permite ese no sé? Ese no sé es como una especie de abre puertas mental, abre puertas emocional, abre puertas de todo tipo. Porque lo que hace es me mantiene abierto a aprender. Lejos de cristalizarme y cerrarme, y diría que abre. Ir a por la información. O sea, en el momento que yo me doy cuenta de que, anda, pues si no sé, pues busco la información, ¿no? Es un proceso de autoaprendizaje, de buscar realmente qué es para mí la verdad, ¿no? En ese momento. Y decíamos al principio que tenemos un condicionamiento inherente como especie, como humanos, como seres humanos, como individuos. Y el objetivo no es no tener condicionamientos, porque eso es algo que, francamente, es imposible. Estamos limitados a muchísimos diferentes niveles por muchísimas cosas. La historia es en qué medida esos condicionamientos merman mi calidad de vida, merman mi capacidad de conectar con los demás, de conectar con la vida, de disfrutar por lo que soy, no por lo que hago, de ser más y de estar menos identificado con un montón de cosas que en realidad no dependen de mí, Sí. que dependen todo el rato de fuera. Como que comportarme de una forma más fresca, ¿no? Momento a momento. Y eso me hace más libre y me hace más impredecible. Porque desde luego lo que un condicionamiento hace, es que me vuelve totalmente predecible. El otro día estábamos en una gran superficie de consumo, un tipo Carrefour. Y ahora pues se aproximan las Navidades y había grandes palés que con cajas de cartón enorme, a todo ahí de Toblerone, de Suchard, de chocolate. Y estábamos pasando por el pasillo del medio y había pues una familia, una señora, su marido y un niño. Y de repente estábamos pasando al lado y oigo a la señora decir:
¡ah, Sushar! Y noté su tirón energético de que, vamos, iba a comprar chocolate Sushar, pero sí o sí. No tenía opción, la señora. Es Es que era, bueno, es es que una- me empecé a reír dentro mío porque pensé, es increíble, es increíble. Porque de la misma forma que nuestros condicionamientos pueden estar articulados en base al dolor, también pueden estar articulados en base al placer. Es decir, momentos específicos en los que se nos regaló algo, se nos dio algo de tal forma que aprendimos a asociar ese momento, esa experiencia con placer. De tal forma que constantemente estamos intentando repetir y repetir esa situación para volver a sentir un poco de placer. En realidad es un proceso de droga, porque el condicionamiento al final, ya sea que estemos condicionados con algo externo o que estemos condicionados a nivel de pensamiento y a nivel de creencias, a nivel de cómo percibimos la realidad, Perdona, te corto, o experimentar determinado tipo de sensación, o emoción, estado de conciencia, conciencia. sí, o estado de conciencia, todo eso se puede volver un proceso de drogodependencia, un proceso de dependencia química. Yo me vuelvo adicto al chocolate porque cuando yo lo pasaba mal eran los únicos momentos en los que, yo qué sé, mi madre se acercaba y me daba una tableta de chocolate y me decía, ay hijo, no te preocupes, todo saldrá bien. O bueno, el chocolate ya de por sí tiene sustancias que nos relajan. Eso sería un doble refuerzo, pero también hay maneras más sutiles, que es que ante una situación de estrés de la vida con la que quizás necesito lidiar, no, enseguida lo que hago tengo el condicionamiento de que inmediatamente me voy a meditar. Y lo que consigo es anestesiar el dolor que estoy sintiendo de tal forma que no tengo por qué lidiar con él. Mi cuerpo libera las sustancias dentro de la sangre, esa droga endógena interior, Mediante la meditación. y me calma, y entonces no tengo por qué lidiar con eso. Entonces, eso no nos hace eso no me hace libre, eso no nos hace libres, eso no te hace libre a ti. Y además no sacas un aprendizaje de la experiencia, de lo que la vida te trae. Sino que lo que ocurre es que me vuelvo dependiente de la herramienta que suaviza y de la herramienta que aplaca el malestar o de la que refuerza el bienestar. ¿Okay? Me hago esclavo de cierto tipo de terapia, o me hago esclavo de cierto tipo de meditación, o esclavo de tal droga, o esclavo de tal gobierno, o esclavo de lo que sea. Ideologías. Sí. De una ideología o... Vamos, que ahí las sectas se ponen las botas. Claro, cualquier cosa que sea como una cristalización con la que miro a todo por igual, ¿no? Intento mirar a todo por igual. Y rechazo, sí, exacto. O sea, digamos que acepto toda una parte como que es buena y todo lo otro es como es malo y lo rechazo y no, es que... Y todos en el mismo saco, desde luego, no hay blancos y grises. Entonces, ¿por dónde empezamos a trabajar con el tema de los condicionamientos? Con el tema de los condicionamientos yo he visto en mí y veo en mí a diario cuán fuertemente condicionado estoy y cuantísimas reacciones, más bien diría, ocurren de manera que no lo elijo. Entonces, lo interesante por un lado es, para mí lo ha sido y lo es hoy en día, que es ir investigando en las diferentes áreas de mi vida de qué manera he recibido software, he recibido programas y he recibido informaciones que me predisponen y predeterminan a responder de cierta forma. Y luego está el hecho de parar este mecanismo automático, es decir, que cuando este dolor se detona, en la medida que yo tengo la suficiente presencia y conciencia, poder detener un momento ese querer ir a alguna de esas estrategias para investigar un poco qué me está pasando. Por ejemplo, el otro día estaba al ordenador resolviendo unos temas de informática y de repente sentí mucha frustración porque lo que estaba intentando resolver no lo podía resolver ni para atrás. Entonces de repente me di cuenta de que sin darme cuenta ni nada, me levanté y fui caminando hacia la cocina donde sé que hay chocolate.
de este que tenemos. Y cuando estaba a medio camino, de repente me di cuenta de que me había levantado, de que había caminado, de que había tomado, de que la decisión de comer chocolate había sido tomada en mi interior, porque no la tomé yo, fue sencillamente tomada. Y cuando estaba a mitad del camino a por el chocolate, de repente me paré y dije, wow, increíble, qué energía acabo de desplegar para levantarme, ir a por el chocolate sin haber elegido hacer nada de esto. ¿Ok? Y obviamente me detuve, respiré un poquito lo que me estaba pasando y me di cuenta de que, wow, jolín, sí que estoy condicionado, ¿no? Y no hizo falta que me tomase el trozo de chocolate para aplacar mi frustración del momento. La incomodidad que la frustración había despertado, ¿no? Porque es eso, la realidad objetiva tenía esos componentes, tenía el componente de la frustración, tenía el componente de la inconsciencia y tenía el componente del darse cuenta. Todo eso ocurrió ahí, dentro de esa realidad objetiva. Yeah. Y lo que me ayudó es, de alguna manera, por un momento, en un pequeño instante, a romper un poco este esquema de me duele, pues a ver si lo puedo enseguida aplacar de alguna forma externa a mí, ¿no? Con esto tampoco quiero decir que os volváis masocas, pero es que es entender que la mente siempre, al menos la mía, mi mente tiene esta tendencia de siempre querer encontrar una verdad estable con la que entender todo. Eso es una manera condicionada de mi mente de querer tener seguridad, ¿no? Sobre las cosas. Y sin embargo lo que constantemente la realidad objetiva hace es cambiarlo todo, ¿no? Está en constante movimiento, lo que crea lo destruye, lo que era A ahora lo cambia, o no, o permanece un rato y luego lo cambia. A mí me ha valido mucho hacer un poco de investigación sobre los condicionamientos, y lo que también me he dado cuenta es que cuando yo respondía muy pro condicionamiento aprendido de mi infancia y reforzado a lo largo de los años, me he tenido que ir un poco al anti para darme cuenta. Es decir, que hay como un efecto rebote, digamos, natural. De intento de que se va parando el péndulo. Sí, o sea, me di cuenta que estaba muy condicionada y muy anclada en el pro. Ah, pues no quiero. Entonces, pum, me fui al anticondicionamiento, ¿no? Antidinero, antibanco, antisistema, bueno, en fin, este montón de cosas que ahí aprendí también, por supuesto, pero que, vale, me di cuenta que me había ido al anti y que seguía enganchada a este condicionamiento. En realidad no tenía como elección, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco, entonces el péndulo como que se va equilibrando y ya ahí pues tengo más respuesta, más libertad. Yo lo veo en mí, a lo largo de este tiempo lo veo un poco como, de este lado, papá y mamá, hago lo que siempre quisisteis que yo hiciese porque así me vais a querer. Y ahí estoy en el pro las cosas que aprendí, las cosas, o papá o mamá, o el colegio, o los profes, o quien sea, porque así me vais a querer, me vais a dar vuestra aprobación, voy a sentirme aceptado, voy a sentirme con identidad, voy a saber quién soy, ¿vale? Y del otro lado es que os den a todos por el culo porque estoy harto de que no me dieseis lo que quería que me hubieseis dado, ¿vale? Es como la mecánica, al menos en mí, una mecánica subyacente que hay, ¿no? En la rebeldía es exactamente lo mismo que en el otro lado, lo único que en este caso ahora estoy enfadado y estoy en plan... Niño malo. En plan niño... Sí, niño bueno, niño malo. De cualquiera de las dos formas, la mecánica que ha ocurrido es que ese niño interior, esa vulnerabilidad, está detonada y está en control. O sea, está intentando por todos los medios evitar el dolor, por eso nos hace posicionarnos en plan pro y anti, nos hace idealizar a la gente y luego decepcionarnos, por eso hace que nos vayamos a los extremos. Y por el otro lado, lo que nos impide es mantenernos lo suficientemente abiertos como para permitir entrar todas las diferentes tonalidades de grises que hay respecto a una determinada cosa en determinado momento. Hay momentos en los que quizás no me toca saber cuál es la solución para algo. ¿Puedo permitirme el lujo de quedarme con esa ambigüedad? ¿Es una de las opciones o tengo el condicionamiento de que siempre tengo que tener las cosas claras y dar una conversación por concluida como que tú tienes razón o tú, o hay que hacerlo así o hay que hacerlo así?
Este tipo de cosas, por ejemplo, veo que a mí me limitan mucho. A muchos seres humanos nos limitan mucho. Y realmente cierran, ¿no? Esta idea de tener la mente cerrada es justamente tener una mente tremendamente sobrecargada de condicionamientos y de estar identificada con esos condicionamientos hasta el punto, hasta el punto de que parece que ahí ya no hay cabida para nada más. Es como, es solo mi verdad y... Así soy yo, así son las cosas. Es quizás, ahora que lo estamos hablando, es quizás la sensación interna de que estoy dispuesto, aunque me genere inseguridad, que llegue cualquiera en un momento y me diga, oye, esto que has dicho te estás confundiendo. Y yo le pregunté, ok, ¿qué es lo que tú crees que he dicho que me estoy confundiendo? Y voy a procurar ver en qué medida eso es así. Y pese a que hay una parte mía que dentro siente un poco de, uy, qué cosa, me habré confundido, seré malo, lo estaré haciendo mal. Bueno, a la vez hay un adulto que es capaz de contener a esa parte que siente dolor sin necesidad de colocarme en un no, yo tengo razón, porque he escrito 8 libros al respecto y he hecho 25 clases. Pues si se demuestra que a la clase 26 lo que os hemos dicho en todas estas clases es falso, pues no puedo afirmar lo que pasará entonces, pero ahora mismo lo que haría sería, en la medida que puedo, replantearme qué es lo que se me está contando. Sí. Escuchar o que es lo que yo estoy contando, ¿no? Sí. Y de nuevo, la mente tiene esta capacidad de generar dogmas y creencias muy rápido. Es que nos estáis queriendo decir, Carolina y Marco, que entonces ahora el dogma es mantenerse siempre abiertos y nunca concretar nada. No. Tampoco. O sea, no es... Bajo ningún concepto estamos queriendo dar una receta de nada. No. Lo que sí estamos es constatando de que esos condicionamientos están ahí, bastante probablemente no vayan a desaparecer. Los hay que son más útiles y los que son más inútiles y que nos dañan más y que nos dañan menos. Y depende únicamente de nosotros y de nuestra voluntad de observar y de analizar y de elegir. Investigar. De investigar, de observar y de sentir. Y de sentir y poner a prueba todo esto, el tener más o menos capacidad de lidiar con ello. Al menos así es para mí, ¿no? Decididamente, por lo que parece de la historia, bueno, eso también es discutible, de la historia conocida y de la revisada y de la verdadera y de la conspiranoica, de todas las posibles que haya, no parece que durante la historia el resto de las personas y el establishment y la manera de funcionar haya querido que nosotros hagamos este proceso de autorreflexión. De ser así estaríamos bastante más conscientes de las cosas que hacemos, ¿no? Que es tan común para mí darme cuenta de las contradicciones y de las incoherencias que normalmente en la vida me ocurren y yo hago. Sí, mucho. Entonces justamente es una investigación para ayudarnos a alinearnos, ¿no? A alinear lo que siento con lo que creo, con lo que pienso, con lo que soy, con todas las cosas que pues para concluir esta clase, si no tienes otra cosa que añadir, os queremos proponer un ejercicio un poco para ayudaros a empezar una investigación, ¿no? Sobre vuestros condicionamientos. Entonces, es un ejercicio escrito, entonces lo podéis ir haciendo a medida que vais investigando, y lo que os proponemos es una investigación pues lo más completa, profunda posible, exhaustiva posible, ¿no? Y como muy honesta. No, esperemos que en vez de como muy honesta sea honesta. Como... Estoy muy condicionada a hablar de una determinada forma, ¿no? Muy así. Yo igual, cuando termino la frase digo no, y me doy cuenta de que digo no, ¿y por qué digo no? Ah, pues me he acostumbrado a decir no. Ya. Condicionamientos. Somos un mar de condicionamientos, la mayoría de nosotros, entonces con que arrojemos luz sobre un 1%, un 2%, estaría muy bien, ¿no? Pues eso, que investigues cómo crees tú que estás condicionado, pues respecto a la familia, respecto a los amigos, respecto al cuerpo, respecto al género,
mujer, hombre. Respecto pareja. Respecto relaciones. De pareja. De todo tipo. De todo tipo. Respecto al dinero. Respecto al trabajo. A la espiritualidad. Al sexo. A la alimentación. A los hábitos. A los hábitos. ¿Cómo qué? Hábitos de consumo. Por ejemplo, hábitos de consumo. Cualquier hábito. A la salud. A las tradiciones, ¿no? O sea, tenemos tradición Navidad, tenemos tradición aquí en Occidente, pues cada vez hay más, ¿no? Nos traen Halloween, nos traen... ¿Cuál más? Tradiciones y de Valentín. de importación. De importación. Entonces, a ver qué pasa con todo eso, ¿no? Luego creatividad y ocio y todo lo que se te ocurra, vamos, de vestirte, de yo qué sé, de la casa, de el trabajo, creo que lo he dicho ya. Ayuda mucho para este ejercicio en la medida que puedas observarte desde fuera. Intentar por un momento ganar... es un esfuerzo. Obviamente es un esfuerzo, porque supone a veces ver la contradicción que soy, ¿no? Que puedo estar, por ejemplo, criticando la pobreza que hay, pero me acabo de comprar una pantalla plana de LG o de la marca que sea, lo siento decir esta porque no sé cómo los fabrican, pero puede que justo la pantalla que estoy comprando no haya investigado nada y la hayan producido unos niños con mano de obra esclava. Y yo estoy mirando a la pantalla y diciendo... Sobre un documental, diciendo, ay, en Facebook esto, qué mierda la pobreza, ¿eh? Y sin embargo acabo de contribuir a que pase justamente eso. Entonces, realmente es querer mirar con... no es un ejercicio para machacarse a uno mismo, ni para criticarse a uno mismo, sino para empezar a despertar un sano sentido de la coherencia o incoherencia que hay dentro, para empezar a ver si estoy alineado, si predico con el ejemplo. Y si quiero, ¿no? O qué es lo que realmente quiero, o solamente pretendo. Sí, y qué es lo que me mueve, ¿no? Y cuáles son mis motivaciones, por qué y para qué hago las cosas, cuál es mi objetivo haciendo las diferentes cosas. Entonces eso puede llevarte tiempo y en general la mente y nuestras mecánicas interiores no van a querer que esto lo hagas de inmediato, van a tener sus defensas puestas, la mente quiere autopreservarse, ¿no? Ahí toda esta mecánica interior de no querer verme a mí mismo metido en un follón. Entonces, en mi interior, por ejemplo, es abrirme al sentimiento y a la sensación de estoy dispuesto a ver las cosas de mí que quizás no son tan guays, que no me gustan tanto. Y estoy dispuesto a verlas no para machacarlas y juzgarlas y volver a traumarlas de la misma manera que se traumaron cuando fui pequeño, sino para justamente acogerlas y ver en qué medida puedo no actuar desde ellas, alimentado por ellas, basado en ellas. Para mí es aprender más. Como una escuela, como un aprendizaje, en qué medida puedo volverme más coherente, más alineados, claro, si eso es lo que quiero. Si eso es lo que quiero. Si eso es lo que quiero. Pues una de las formas de realizar eso es a través de investigar los condicionamientos, desde luego. Y luego también otra manera de investigar los condicionamientos es darnos cuenta en nuestra vida cuando se despierta el dolor, cuando se despierta en nuestra interacción con los demás esa parte que nos duele, nos incomoda, nos enfada, nos deprime, Sí, y también si en determinados aspectos de nuestra vida tenemos posiciones muy pro o muy anti, como muy cristalizadas, ¿no? Y que si alguien nos viene y nos dice, es que yo soy, pues lo contrario a nosotros, que ahí sentimos que realmente nos irrita o nos provoca o eso, ¿no? Vale la pena también investigar eso. Es muy bueno finalmente si tienes a alguien de confianza con quien compartir esta investigación, es bueno hacerlo y escucharos y tomaros un tiempo que uno escucha al otro y el otro escucha al uno. Pues mis condicionamientos respecto de la espiritualidad son estos, vengo de
de este ambiente me pasó que luego a la edad de tal leí esto, me cambió totalmente al otro lado, me volví al lado de tal, luego ha pasado esto, luego esto, luego esto y tal. Y eso ayuda mucho porque en el reflejo del otro, en la escucha del otro, podemos ver A veces sí, que nos damos compartimos, cuenta de que cosas. quizás compartimos muchas cosas y quizás incluso nos damos cuenta de muchas otras. Muy bien. Pues esperamos haberos sido de utilidad con esta clase, con esta sexta clase del curso. Os animamos a investigar profundamente vuestras creencias y condicionamientos y os veremos en la próxima clase, el número 7. Bienvenidos todos y Pues que tengáis adiós. buena investigación. Hasta pronto. Chao.